Perdón, Ricardo, no había visto tu petición. ¿Sí me oyes? ¿Prueba de audio? Díganme que sí. Sí, gracias, profesora. Bien, entonces 3 minutitos más y ya empezamos, ¿eh, muchachos? Mientras los que falten, no se les olvide poner su nombrecito. Bien, entonces, gracias, Itzia. Ahora sí, muchachos. Hola, muy buenas noches. Vi que alguien me dijo que estaba manejando. Dios mío, con cuidado. Paula, ten mucho cuidado, por favor. No te vayas a distraer mucho. Perdón si estoy encobijada, la neta es que me estoy muriendo de frío. Recuerden que aquí la que es también su casa tiene techo de lámina, entonces ya se imaginarán, todo entra. Entonces, en fin. Este, Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. No se les olvide ponerme su nombre en el chat, su nombre completito para el pase de lista. Recuerden que pues sí o sí tienen que estar aquí, salvo por ahí los que ya justificamos, ¿no? En fin, el día de hoy quiero empezar con un maravilloso cuento. Gracias por sus nombres, vientos. Había una vez un reino llamado Nilfheim y otro llamado Muspelheim. Nilfheim era un reino de hielo tremendamente frío, más o menos como el en el que estamos ahorita. Y Muspelheim era un reino de fuego, más o menos como la Ciudad de México en verano, o en pleno verano. Entre ambos, tanto Nilfheim como Muspelheim, existía un vacío en el que no había como absolutamente nada. Y en este vacío pues había, pues sí, no, ni contenido ni forma, nada. Se llamaba
Ginnungagap. Son nombres difíciles. Niflheim tenía pues por ahí pues una especie como de caldero que borboteaba y todo su contenido, es decir, toda su basura, era vaciada en Ginnungagap, en el vacío, pues. Y realmente cada vez que este contenido entraba en contacto con el vacío, digamos en contacto, porque pues no es que se pueda hacer contacto con el vacío, se transformaba en hielo. Llegó un punto en que la capa de hielo era tan grande que de repente llegó a chocar con las chispas de Muspelheim. Recuerden que este era de fuego. Y casualmente pasó algo muy interesante. Este vacío se empezó a transformar en un lugar muy agradable, en algo equilibrado entre el frío y el calor. Y de repente, pues surgió una forma de vida de tamaño gigante, llamado Ymir. Quien conozca de leyendas nórdicas sabrá que Ymir, o Ymir, como le quieran pronunciar, es el padre de todos los gigantes. La cuestión es que Ymir no era el único. Además de Ymir, también nació una vaca gigante sin cuernos llamada Adumia, o Adumla, como le quieren interpretar, depende de la runa que lean. Y pues Ymir se aprovechaba y pues de ahí bebía leche. Casualmente esta vaca también lamió el hielo y así creó al primer dios nórdico llamado Buri, que es el antepasado de todos los dioses. Eventualmente, Ymir se echó a dormir y a partir de ahí, casualmente, surgieron más gigantes. Yo me imagino algo así como Piccolo Daimaku, pero mientras duerme, así vomita gigantes, no sé. En fin, Buri tomó como esposa a una gigante y de ahí tuvo un hijo llamado Bor. Ese Bor, pues así como medio norteño, se casó con por ahí otra hija de gigante llamada Bestla y tuvo 3 hijos. Estos 3 hijos eran Odín, Billy y Ve, los primeros Aesir, los primeros, pues, digamos, este, mezclas de estos gigantes y estos dioses. Y como no había absolutamente nada en el mundo, pues los hermanos tomaron la decisión de crear algo, Odín, Billy y Ve. Pero pues como en la tierra nórdica todo es violencia y destrucción, casualmente decidieron asesinar a Ymir, porque pues casualmente de él había surgido absolutamente todo, ¿no? Entonces, y finalmente cuando lograron matar a Ymir, pues de ahí, del cuerpo del gigante, empezaron a surgir mares, montañas, acantilados y más o menos todo lo que pueden ver a su alrededor. Con las pestañas del cadáver del gigante, los 3 hermanos se les ocurrió la brillante idea de crear una muralla gigante y dentro de ella una ciudad que adivinen qué, se llama Midgard. Midgard era una tierra hermosa y vacía. Casualmente, en un día de ocio, porque ya saben que los dioses realmente son muy ociosos, hallaron a la orilla de una playa unos troncos, uno de fresno y otro de olmo, y los pusieron en vertical y Odín, el padre de todo, les dio vida, les dio voluntad. Billy y V los talló con una forma casualmente humana. Del fresno nació un hombre llamado Ask y del olmo una mujer llamada Embla, los primeros hombres. Y ellos dos en Midgard construyeron su hogar a salvo de los gigantes, de los monstruos y de todo aquello que eventualmente llegó a surgir. Este tipo de leyenda, los nórdicos a mí me caen muy bien. Son bastante sanguinarios y son bastante inventivos, son muy buenos. Este tipo de relatos se les llama mitos. Muchos de ustedes conocen cantidad N de mitos. Pero ¿para qué nos sirven los mitos? Pues punto número A, los mitos son ideas que tenían ancestralmente la gente ancestral, pues,
intentando darle una explicación a los fenómenos que ocurrían a su alrededor. ¿Por qué les estoy explicando los mitos? Porque básicamente el mito ha sido uno de los grandes parteaguas de todo lo que ha hecho el ser humano desde tiempos remotos hasta ahora. Y ustedes van a decir, ¿y cómo por qué? Ah, bueno, pues es que los humanos somos tan soquetes a veces que en lugar de ponernos a observar, digamos, ya vámonos con algo así como medio mamila por ahí, en vez de ponernos a observar con el método científico y a investigar las cosas, tratamos de darle una explicación fantástica a todo. Y eso, ojo, no es ningún crimen ni ningún pecado. De hecho, forma parte casualmente de nuestra naturaleza. Espantarnos, darle una explicación bastante irracional y seguir con nuestras vidas. Una de las grandes preguntas que tiene el ser humano y que todavía no ha logrado responder es quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Unas de las grandes preguntas, perdón por no usar el plural. Entonces creamos esta especie de cuentos, esta especie de historias para darnos esta idea de cómo vamos a explicar lo que no podemos entender. Y por eso tuvieron que matar a un gigante, usar pestañas y luego troncos. Por ahí hay otra historia mítica que, digo, no quiero hacer los ateos, pero sí, que nos han inculcado desde chiquitos, que precisamente es la Biblia. Nos explican que vio Dios que era bueno y así fue y así se quedó, ¿no? Que en 7 días creó todo el universo, o algo así me acuerdo, y al último día, antes de ponerse a descansar, crea al hombre y a la mujer, ¿no? A la mujer de una costilla. Por ahí hay otros mitos que dicen que la primer mujer no venía de la costilla, sino también del barro, pero como se puso rejega, la expulsaron y pues a Dios no le gustó a una mujer rebelde y por eso agarró una costilla de Adán. Esa es la historia de Lilith también, otro mito, ¿no? Que explica el por qué hay mujeres malvadas, etcétera, etcétera, mil cosas. Justo, la idea es relatar de forma prodigiosa, de forma intensa, de forma interesante, todo lo que pasa alrededor. Eventualmente, si ustedes se fijan, pues nace Thor, el dios del trueno, el que trae el que pelea, que es un gordo panzón con un martillo gigante que produce rayos. Entonces, si hay una tormenta en los países nórdicos, no, pues es Thor. No, no es la estática de las nubes, es Thor. Tan fácil como esto. Vámonos a dejarnos de lado el eurocentrismo y vámonos para este lado del charco. ¿Nosotros qué hacíamos? Bueno, pues nuestra sangre mexica nos puede decir que cuando los volcanes explotaban, por ejemplo, pues hacíamos sacrificios para que dejaran de hacerlo y eventualmente se quitaban. Luego entonces se tenía la creencia que haciendo un sacrificio humano, la ira de los dioses, puse volcán como ejemplo, pero ponga cualquier tormenta natural aquí, la ira de los dioses se va a calmar. Era una viva creencia, pero justo se intensificaba o se promovía por medio del mito. ¿Qué otros mitos conoce? Cuéntenme, antes de seguirme como gorda en tobogán. El mito de Coyolxauhqui. Es muy bueno, es la desmembrada, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, sí, la que encontraron en Templo Mayor. Buenísimo, sí, muy bueno. Ricardo. La danza de la lluvia, algo muy común. Uh-huh. Oficialmente la danza de la lluvia se le conoce más como una tradición, pero es que esa tradición tiene un mito detrás, justamente. Uno bastante intenso con Tlaloc y sus tlaloques, por ahí. Perdón, me estoy ahogando con mi propia saliva. Qué sonsa. Bueno, entonces, estas explicaciones asombrosas que nos brindan los mitos y para toda clase de pueblos, porque si ustedes se fijan, en todas las civilizaciones hay mitos de todo tipo y algunos se parecen incluso, ¿no? Otros tantos como por ejemplo, justo me parece que, no, el de Tonantzin, Mamá Tonantzin, fue adaptado porque el mito era de que Mamá Tonantzin se aparecía en el cerro que ahora conocemos como el Cerro de Guadalupe,
se les aparecía a nuestros antepasados y ahí hacían bailes, danzas y todo esto para que Mamá Tonantzin les trajera fertilidad en la tierra y que les diera de comer, básicamente. Llegaron los españoles y dijeron, pues aquí hacen su rito principal. Pues, ¿qué te parece si para evangelizarlos les metemos la idea que se apareció, pero no Mamá Tonantzin, sino nuestra Virgen María? O sea, sí, güey, sí, sí se lo van a comprar. O sea, ¿tú crees que los mexicas van a entender que no es Tonantzin, sino María? Ay, pues mira, tan simple. Vamos a cambiarle tantito el nombre. En vez de María, que es a la que nosotros les estamos inculcando a fuerza, vamos a decir que es Guadalupe. Eventualmente ya hablaremos con el Papa y decimos que la acepte como una de las tantas vírgenes que tenemos, mamacitas de Dios, y pues ya, ¿no? Pero que se la creen, se la creen. Y bueno, ¿cuántos años han pasado? Seguimos haciendo caravanas el 12 de diciembre. Mitos. Todos estos mitos nos dan una identidad, de alguna forma u otra. Relatar mitos y transmitirlos de generación en generación nos regalan, y justo como aproveché el comentario de Ricardo, nos dan tradiciones, nos dan ese pedacito de cultura. Y ojo, cultura no me refiero a la alta cultura, a las artes y bla, bla, bla. No, no, a la cultura que nos hace ser nosotros. Todos nuestros usos y costumbres son cultura. Entonces, relatar esas tradiciones era enseñarle a nuestros hijos o enseñarle a la descendencia de qué se tenía que cuidar, de qué no, de qué era lo que nosotros creíamos, qué pasaba, por ejemplo, pues si tú pones la mano en el fuego, pues te quemas, ¿no? Entonces creas una historia para decir que el fuego es peligroso. Así, los que tuvieron clase conmigo hace algunas semanas recordarán que les comenté por ahí una caricatura que se llama Doctor Stone. Espero que la hayan visto. Y quien la haya visto sabrá a lo que me refiero. Es una historia básicamente donde toda la humanidad se vuelve piedra, menos la gente que está en el espacio, los del espacio bajan e intentan volver a poblar la Tierra. Pero como los hijos de estos astronautas que estaban completamente solos en la Tierra no conocían todos los peligros, estos habitantes empezaron a contarles mitos. Realmente fueron 100 historias para que estas descendientes empezaran a crecer y no pues se mantuvieran lejos del peligro, como la historia de Momotaro, el oso y los tigres, y no sé qué tanto le inventaron para que se alejaran de los animales peligrosos. En fin, esta es la finalidad del mito. Y parece que estoy redundando, pero realmente el mito tiene un estudio a gran profundidad. Y nos vamos con uno de nuestros autores favoritos, que se llama Claude Lévi-Strauss, que es un antropólogo. El mito tiene 3 características primordiales. Punto número 1, siempre va a tratar de resolver una pregunta existencial. La muerte, la vida, la creación de la tierra, el por qué estamos aquí parados, por qué vivimos mucho, por qué vivimos poco. Más o menos como la canción de Abuelito, dime tú, siempre hay una crisis. También, principalmente está constituido por formas dialécticas, figuras dialécticas. ¿Qué es esto? Figuras contrarias. El bien contra el mal. Aquí sí, a diferencia de la tragedia griega, por ejemplo, el bien contra el mal, la creación contra la destrucción, la muerte contra la vida, dioses contra hombres, en fin. Y la última característica principal que plantea Lévi-Strauss es la reconciliación de estos polos opuestos. Llega un punto en el que hay un equilibrio. ¿Para qué? Van a decir por ahí que la religión es el opio de las masas. Es que es cierto. La fe, el consuelo, toda la angustia que nos producen estas preguntas existenciales a las que nadie, absolutamente nadie tiene respuesta, se supone oficialmente tiene que ser consolada por estas historias.
esos misterios sin resolver. Por eso, la fe cristiana, la fe, si quieren, budista, cualquier religión, tiene tanto poder. Es muy fácil de dilucidar, no es como que esté descubriendo el hilo negro. La religión tiene tanta fuerza porque da consuelo al ser humano sobre qué es lo que va a pasar después de algo que no conoce, que es la muerte, sobre todo. La religión cristiana te promete que vas a ir al cielo. La religión, por ejemplo, todos los galos decían que ibas a ir al Avalon, me parece. Los nórdicos al Valhalla, que el Valhalla para mí es el mejor de los cielos, a mí me encanta. Otros que vas a estar en la mano de Buda, por ejemplo, ¿no? Otros, o sea, te da un consuelo. De repente llega Gustavo Adolfo Becker y te dice, pues, vienes de la nada, vamos hacia la nada, luego entonces somos nada. Pero, este, para eso están los mitos, para solventar nuestra propia angustia. Si no han caído ustedes en una crisis existencial de me voy a morir y no he hecho nada de mi vida, les falta barrio, chicos. En fin, también el mito es visto desde puntos de vista diferentes, más allá del de Levi-Strauss. Muchos antropólogos se han dedicado a estudiarlos. Por ejemplo, Manilowski, que es otro de nuestros autores favoritos, te dice que realmente no hay un solo aspecto de la vida, uno solo, que sea ajeno al mito. Así, uno solo. Vaya, vámonos a cosas medio grotescas, porque luego vamos a ver a Garganta de Pantagruel. Si yo quiero explicar el por qué mi hijo nace vía parto natural, por ejemplo, ya saben por dónde sale, va a haber un mito que te diga por qué las mujeres son castigadas o por qué las mujeres son premiadas por ahí. O por qué el parto es doloroso. También tiene por ahí una explicación. Esto en la Biblia sobre todo viene de lo de las mujeres tienen el pecado original y por eso están condenadas a parir con dolor a su descendencia, una cosa así. O, por ejemplo, hay mitos que intentaban explicar el por qué la gente se enfermaba de cosas graves o terminales. En tiempos antiguos, pues la viruela negra, la tisis, la peste, en fin, mil cosas. Pero no hay un solo aspecto que no lo explique. Incluso, vaya, el cómo, por ejemplo, el maíz se convirtió en el principal alimento de nuestra nación tiene su cuento. ¡Pum! Cómo se fundó Roma con Rómulo y Remo tiene su cuento. Cómo nacieron Rómulo y Remo tienen su cuento. Esa es la función del mito. En general, le da un significado a la vida y también nos da un significado para vivir a nosotros, aunque no lo creamos. Por muy ateos que seamos, nosotros estamos concebidos y conformados por todas estas historias, todos estos mitos. En fin, más allá de esto, también están unos maravillosos relatos. Digo, los mitos nos ayudan a no morir de crisis existencial, pero hay otros relatos que nos ayudan simplemente a ser cautelosos, como los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas, mis estimados muchachos, recuerden que son historias ficticias que contienen personajes pues muy folclóricos, muy alegóricos, como duendes, brujas, hadas, gigantes, enanos, gnomos, de todo un poco. Y normalmente están implicados en eventos bastante inverosímiles y bastante extraños. Por ejemplo, vamos, tenían ahí en su unidad de la Caperucita Roja. Pues como una niña, primero que nada, y si lo vemos del lado de nuestros tiempos, como una niñita iba a ir sola por completo en un bosque. Lo peor del caso, solo en un bosque con la ropa más llamativa del universo. Una caperuza roja, así como la que traigo, pero en rojo. ¿Por qué carajos? ¿En qué sano juicio mamá iba a enviar a una niña con la ropa más vistosa del universo? Si fueran tiempos de guerra, sería el blanco más fácil del mundo. Y luego te la pintan sobre todo en versiones más o menos similares a Disney,
Una niña cantando a todo pulmón en el bosque. Soy Caperucita Roja, una niña muy feliz. Dices de, ay, relájate. Vaya, ya pasando a la historia del cuento real, pues oficialmente La Caperucita Roja era un cuento, para empezar, muy cruel, porque el lobo sí se come a la abuela y creo que también se come a Caperucita hasta que llega, según yo, el leñador y lo abre y la saca a las dos. Pero la enseñanza de este cuento oficialmente, haciendo un análisis muy burdo y muy vago, pues es de, güey, no te metas al bosque solo, ¿no? Porque pues, te pueden comer los lobos. Los lobos atacan en solitario, imagínate, o en manada, sobre todo en manada algunos. En fin, las historias y los cuentos de hadas normalmente te dejan una enseñanza. No tanto como las fábulas, por ejemplo. Las fábulas, a diferencia de los cuentos de hadas, están generalmente narradas con animales y esas sí o sí siempre van a tener una lección. Los cuentos no del todo. Hay muchos cuentos de hadas que provienen del mito. Por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que sí es el de la Cenicienta, que era un cuento, me parece que, bueno, la Cenerentola en Italia, que venía, me parece que de Egipto, o algo así estuvo, y que de Egipto venía de otro lado, una cosa así, es tipo canal 11, 6 grados de separación, México conectado con el mundo, y pues que era una advertencia para las hijastras, o las personas que podían llegar a ser hijastras, de que todas las madrastras son malas. ¿En dónde vemos este refuerzo? Si ustedes han visto películas de Disney y las aman tanto como yo, en Encantada hay una referencia de esto. Cuando la niñita le dice a Giselle, "Ay, es que todas las madrastras son malas". Para eso es, precisamente para eso era ese cuento. Para avisarte que si llega una mujer a casarse con tu papá viudo, que sobre todo es guapo y millonario, aguas. Vaya, si nos vamos ahora a este siglo con este estereotipo tan horroroso que sacan de las luchonas, es de aguas porque la luchona te va a enjaretar a tus hijos, ¿no? O a sus hijos. Más o menos por ahí va este asunto. Son advertencias. Insisto, no todos tienen esta característica, pero muchos sí. Y rebuscándole mucho le sacas a cualquier cuento, por cierto. Pues en general los cuentos de hadas se desarrollan de forma oral, de forma literaria, detallan el desarrollo con cierta exactitud y aunque parece difícil realmente no lo es, solo es la cuestión de dejar volar a la imaginación y que tenga cierto sentido. Ah, a partir de los cuentos de hadas y un poco ensalzándolo con este asunto del mito, es que tenemos las historias incluso actuales. Vayámonos en el término actual, más o menos como de unos 3 siglos para acá. Por ejemplo, tenemos los cuentos de los hermanos Grimm, que pues saca su libro de cuentos de los niños y el hogar, ¿no? Aunque sabemos perfectamente que los hermanos Grimm escriben para todos, menos para niños. Entonces, su Kinder und Hausmärchen, híjole, pues a gusto de los Grimm es para niños. En realidad los alemanes siempre han sido como muy crueles. Entonces, cuentos para niños crueles. Mm, mm, las obras de cuentos de hadas realmente hasta cierto punto eh, podría decirse, sobre todo para los análisis, que se tienen que distinguir sí o sí, por ejemplo, de las fábulas o de los mitos. ¿Por qué les digo esto, muchachos? Porque ustedes, para futuras referencias, cuando vayan a realizar análisis de historias o análisis de cuentos, análisis de mitos, lamentablemente sí o sí tienen que ser lo suficientemente exquisitos para distinguir uno de otro. Si, por ejemplo, vaya, vámonos con el fuerte de uno de sus compañeros de aquí en clase, en el cine, yo le pongo una película gore a alguien, de esas espantosas que ves así, cosas volar, miembros volar, etcétera, y digo que es de terror, pues obviamente va a saltar y va a decir, oye, es que no es lo mismo el cine de terror
que el gore. El de terror tal vez tenga, sobre todo terror gringo, tiene desmembramientos y cosas medio sangrientas, pero es un poco de más suspenso. Y el gore es directamente a lo que vas, a descuartizar banda y a mostrar cosas extremadamente grotescas. Los fans de Harry Potter me van a decir, no, es que el Muggle no es lo mismo que el Squiff, ¿no? Los superfans from Hell de Harry Potter saben a qué me refiero. Justamente, lamentablemente, la gente que estudia literatura, que hace análisis de discurso, hace precisamente esta distinción tan específica. Gente, por ejemplo, como Vladimir Prop, en la morfología del cuento, hace incluso una crítica a esta distinción, a esta exquisitez de dividir las cosas, porque casualmente hay cuentos que tienen animales que son de hadas o animales fantásticos, y hay cuentos de hadas que son más fábulas. Entonces te dice, oye, güey, pero sí se puede hibridar. Pues gente te dice que no. Gente como Arne Thompson te dice, no, es que sí tiene que tener una división, porque los análisis, para analizar un cuento implica una búsqueda constante, implica encontrar palabra por palabra los elementos que distinguen un cuento de hadas de una fábula. Los cuentos casi no enseñan las fábulas y da. Esto se los cuento como brevario cultural, sobre todo porque quizá lo necesiten en su análisis del trabajo final. ¿Por qué, muchachos? Porque si bien ustedes pueden distinguir los 10 elementos que les pedí de la historia, el prólogo, etcétera, 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 va a llegar en algún momento en el que se les pierda, que no lo puedan distinguir. Y es ahí donde entra gente como Thompson que te dice, no, tienes que encontrarlo. O sea, está, sí o sí está. O va a llegar gente como Prop, ya hablando en el ámbito profesional, claro, que va a decir, no importa, déjalo así. Yo soy como Prop. Entonces, yo nomás les aviso. Cumplo mi misión con avisarles de estas exquisites. En fin, voy a preguntar, porque ya llegó casi la media hora de la clase. ¿Tienen alguna duda, comentario, ganas de llorar? Que me muero de frío. Ninguna hasta ahora. Seguros. Ya me clavé mucho con los cuentos de hadas y con el mito. Bueno, ahora pasamos a lo siguiente. En la literatura, yo particularmente, insisto, muy personalmente hablando, yo no le veo mucha diferencia a los cuentos de hadas de las fábulas, porque yo siempre he sentido que los cuentos te enseñan muchas cosas, al igual que las fábulas. Pero bueno, en fin, lo que sí les puedo decir es que sí hay diferencia de los mitos. Ya les había explicado más o menos que los cuentos de hadas pues son como muy locales, muy chiquitos, muy pequeños, y los mitos te ayudan a superar crisis existenciales. Estas crisis existenciales son resueltas por una figura literaria que se llama parábola. Necesito hablarles de la parábola porque es algo que no solo viene en el extraordinario, sino que también probablemente lo ocupen en su vida diaria para lucirse en alguna fiesta o algo así. La parábola es una forma literaria que precisamente, ya sea por analogía, es decir, que ustedes lo deduzcan y digan, ay, es que el dios del trueno es, ok, o algo directo, pues es que llovió, se incendió el árbol por un rayo y pues yo me quemé. Normalmente es esta figura que deriva una enseñanza. Siempre va a ser relativa a un tema que quizá no sea tan explícito, pero sí. Y ustedes van a decir, oiga, maestra, pues qué carajos está diciendo. Está diciendo que sí, que no al mismo tiempo. Es que sí. La parábola básicamente es un relato simbólico. Si nos vamos a los estudios culturales de la escuela de Birmingham con John B. Thompson, John B. Thompson te dice que tu identidad, tú como persona,
tú como ser social, tú como parte de un grupo, tienes muchas figuras que para ti tienen un significado. Estas figuras las llama formas simbólicas. Estas formas simbólicas, por ejemplo, puede ser algo muy tradicional como la foto de alguna persona que haya fallecido cercana a ustedes y le hacen su altarcito, o algún santito, por ejemplo, que mi abuela por ahí tiene un San Antonio, no sé por qué lo tiene de cabeza, y lo tiene con lucecitas de Navidad y cosas así. Para ella significa algo. Quizá no encontrar novio, como lo que realmente para muchos significa un San Antonio de cabeza, pero para ella significa algo ese San Antonio, ¿no? Entonces, esto simbólico viene escondido dentro de los relatos y se le denomina parábola. Un ejemplo bien chulo de precioso de lo didáctico de la parábola, que es su fin, se pueden encontrar en los evangelios cristianos. Yo sé, yo no quiero hacer los ateos, pero sí. Hay un semestre entero, o creo que dos, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el que se estudia todo el Evangelio. Así, toda la Biblia. Sobre todo los evangelios y todo lo que narran acerca de Jesús, porque Jesús era un hippie como ellos, que quizá no fumaba esas sustancias raras, pero sí predicaba muchas cosas filosóficas. Entonces, Jesús narraba mil cosas y te decía, pues no sé, la más sencilla, ¿no? Dale un pez a un hombre y comerá un día, pero enséñale a pescar y comerá toda su vida. Es una parábola, así de simple. ¿Qué significa? Pues si lo ayudas un día va a comer ese día, pero mañana va a seguir pidiendo ayuda. Mejor enséñalo a hacer las cosas, que él tiene manitas, él produzca, y ya cuando produzca que él goce de la producción. Así. Y aplica para los hijos, para los que tienen hijos, esa frase es maravillosa. Ay, lo siento, yo soy una sonsacadora horrible. En fin, el término parábola significa comparación o semejanza, precisamente. Este nombre es dado justo por los griegos y vamos a volver con los griegos, precisamente. Eventualmente la parábola pues se conoció como una narrativa de ficción. Casualmente, esta materia debería llamarse parábola y no narrativas de ficción. En fin, generalmente estas parábolas intentaban decirte o enseñarte, más allá de lo que te podría enseñar una fábula, un cuento de hadas o quizá un mito, algo sí natural, pero que esta naturaleza sea vista a través de un asunto súper moral y espiritual. Y ustedes van a decir, maestra, usted está loca, no tiene ni la menor idea de lo que está diciendo. Pues más o menos. Vaya. Esto se refiere más o menos a cuando una mamá te hace una advertencia. Algo así como, cuando yo me muera, te vas a acordar de mí. O cuando yo me muera, vas a querer llevarme flores y ya no voy a estar. La muerte de tu madre o de nuestras madres, digo, afortunadamente espero yo que sea dentro de mucho tiempo, y los que pues ya no tienen mamá, pues un abrazo. Pero es algo que va a pasar. Yo sé que yo me voy a tirar al hoyo cuando mi mamá se muera, pero va a pasar, sí o sí, y me va a pasar a mí, y le va a pasar a ustedes, y nos va a pasar a todos. Es algo natural. Pero ¿qué está pasando cuando la mamá te dice esa frase? Está haciendo que tu moral, pues primero se vaya por los suelos porque es chantaje emocional, y en segunda, intentan lograr enseñarte a que hagas conciencia, que la consientas, que le llevas flores, que agradezcas que tienes mamá, ¿no? Eh, conozco muchas mamás que hacían eso y que hacen todavía eso. Mi abuela, por ejemplo, la mamá de mi papá, pues es un gran ejemplo. Cuando yo me muera vas a querer llevarme flores. Así de, ay, ya te traje una nochebuena, ¿qué más quieres? ¿No?
intenta apelar justo a esta moralidad, a tus sentimientos también funciona. Bien. ¿Alguna duda, comentario, ganas de llorar antes de continuar? ¿No? Muy bien. Me voy a poner a cantar. Tiki, tiki, taca, taca, tiki, tiki, taca, taca. Bueno. Hay otra palabra que se utiliza también, digamos, como sinónimo de la parábola, pero hasta cierto punto tienen ciertas diferencias. ¿Qué es la alegoría? La alegoría eventualmente fue diferenciada por parte de los ingleses, entonces es una cosa un poco interesante porque la pérdida de lenguaje es bastante alta. Pero la idea de la alegoría es que eventualmente, con las similitudes que se te presentan en el relato, tú emitas un juicio. Con la parábola no. Con la parábola es exclusivamente aprender la lección y decir, sí, abue, ya te llevo las flores. Con la alegoría, tú vas a emitir un juicio de, entonces si mi abuela quiere flores, como que se las llevan sus hijos, ¿no? O sea, ¿yo por qué? O sea, a mí no me interesa, o a mí sí me interesa, pero pues, yo por eso tengo mamá. Y emites un juicio de valor. Sí, sí se explica, sí se entiende. Entonces, la parábola sí es más condensada que la alegoría, pero la alegoría ya apela a, más allá de la moral, apela al juicio de la persona a la que está llegando. Si nos vamos un poco en este asunto de la hermenéutica, no solo vas a estudiar, digamos, al autor del cuento y al cuento mismo, sino también vas a explorar tu propio bagaje cultural si eres un analista de hermenéutico. Más o menos así sería la alegoría. El cómo yo mismo veo lo que me están contando. Y si me importa o no. Bueno, ¿cuáles son las características de la parábola? Y esto lo van a encontrar también en textos muy comunes, incluso antiguos. Punto número A, se escribe en prosa. Normalmente pertenece al género épico, como la Ilíada, la Odisea, la Eneida. Su extensión realmente varía. Puede ser desde 2 cuartillas hasta 30,000. Lo único que sí me pesa un poco es que utiliza una cantidad de metáforas tremendas, como lo de darle de pescar, enséñale a pescar un hombre, ¿no? Normalmente tiene carácter moralizante, tiene carácter didáctico, te enseña. También te evocan ambientes, también te describen acciones bastante detalladamente y obviamente sus consecuencias, siempre. No, no te van a dejar con la duda, no son cuentos de cliffhanger o de enganchador, así. Los personajes normalmente son seres comunes y silvestres que se enfrentan a un dilema bastante moral, acciones cuestionables, cosas que ponen en duda también su propia forma de ser y también sufren las consecuencias de sus elecciones. Ya sea las consecuencias provocadas por un dios que se enoja, como les conté ayer, o ya sea provocadas porque su familia lo durmió y lo puso en otro lado, o ya sea porque él solito se tropezó, todas sus acciones van a tener consecuencias. Siempre va a simular la realidad y siempre va a hablar de acontecimientos cotidianos, pero siempre la va a ensalzar. Siempre va a haber ahí una salsa que condimenta las vidas cotidianas. Si no, no sería interesante. Y finalmente, trata de narrar una acción simple, consistente, sin detalles extras que conlleven a la distracción. ¿Qué es esto? Si ustedes han estado en chismecitos, o más o menos como yo doy mis clases, primero digo una cosa y luego me voy por la tangente contándoles un cuento, una historia paralela, y luego me voy con otra narrativa, les cuento un chiste, un cuento y otra vez regreso a la clase y de nuevo otra vez voy ramificando las cosas. Primero que nada para que
con ejemplos ustedes se agarren la onda, y en segunda, porque soy muy dispersa. Si yo fuera una parábola, realmente daría mi clase directa con la información así directa, escupida, anoten y se acabó. Que eso para mí es particularmente aburrido y tengo que decirlo, en mi nunca humilde opinión, las parábolas me aburren mucho. Entonces, cuestión de cada quien. Yo espero que a ustedes no les aburra tanto. Bueno, ¿por qué les conté que era un mito, un cuento, una parábola, una fábula? Porque es necesario que ustedes conozcan todo tipo de relatos, porque a través de este conocimiento ustedes van a poder realizar cualquier análisis. Por ejemplo, si ya pudieron descargar Edipo Rey, yo espero que sí. Si no, mándenme un correo diciéndome no pude, porque es un archivo EPUB y solo se puede leer con Calibre o con Adobe Digital Editions, o en celular. Edipo Rey, por ejemplo, si ustedes quisieran, además de los elementos que ya les pedí, que son medio aristotélicos, pueden decir, a mí se me figura que esto también forma parte de un mito porque me quiere enseñar o porque trata de explicar mi crisis existencial relacionada con. Vaya, si tienen por ahí un asunto freudiano con su mamá o con sus hijos, pueden entrar por ahí, sin broncas. O si por ahí, digo, en Edipo Rey no hay animales, pero por ejemplo, es que el conejito, así ya alucinando, el conejito llegó con Edipo y le dijo que no sé qué, no sé qué. Pues a mí me recuerda una fábula por esto y el otro. O a mí me recuerda un cuento de hadas por esto y el otro. Entonces, piénsenle, estos elementos también les sirven para volar su imaginación en la parte sobre todo de las conclusiones. O alegorizar un poco más el análisis que ya se les pide. Así de simple y así de sencillo. ¿Dudas, comentarios, ganas de llorar, muchachos? ¿No? ¿Ya se durmió? Una pregunta, profesora. Mándeme. Yo busco y he estado buscando Edipo Rey y regularmente más bien se encuentran pues críticas o trabajos relacionados con la obra, pero se me ha dificultado encontrar la obra como tal. Se las mandé por correo. ¿La de ¿No te Edipo llegó? Rey? Ajá. Sí, mira, déjenles presento mi pantalla y se las muestro. Sí, gracias. No, ¿de qué? Ahora sí se van a ver a ustedes mismos. ¿Dónde lo puse? Acá. Sí, les mandé este EPUB, que está aquí, que dice Edipo Rey, traducción de Luis Gil y by Sófocles. Y lo van a abrir en su computadora pueden instalar Adobe Digital Editions, no es de costo y eso. O pueden bajar otro que se llama Calibre, es otro programa para leer PUBs. Me parece que en el celular, para los que no tienen equipo, pueden encontrarlo también, alguna aplicación. Y esta particularmente les comentaba, es algo largo, o sea, si puedes notar, tienen 80 páginas, pero de las cuales la historia de Edipo Rey solo son como 20 y algo. ¿Por qué? Porque en la introducción viene el análisis más o menos, después en la 18 viene la historia, los personajes, todos los diálogos, etcétera, 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 etcétera. Para que veas que no te miento, Edipo acaba aquí, en la 51. No, sí está un poco grande. Pero se leen una sentada de metro si van de Pantitlán a Tacubaya, se los juro. Y esto que sigue a partir de la 52, texto de Jordi Bayó y Javier Pérez, son pedazos de análisis. Por ejemplo, el psicoanálisis, más allá de lo que les decía,
qué es lo que hay que saber, la caída, Edipo en escena, la expiación, Esto es un análisis, muchachos. O sea, si ustedes quisieran verse así como súper azotados, hacer un análisis y quisieran quizá hacer una tesis de Edipo Rey, este es un buen texto para empezar. Si ustedes se fijan, vamos a agarrar texto random. Viene incluso cómo comparar con obras cinematográficas como la del Club de la Pelea, con el asunto de Dorden y Jack. Entonces, imagínense nada más, ¿no? La culpa colectiva. O sea, viene como la relación de todo lo que pueden explotar. Les pasé este libro por dos cosas. Punto número uno, para que no hagan trampa. Y en segunda, para que vean cómo se hacen más o menos estas cosas. Obviamente, su análisis no va a tener 35 páginas, ¿no? Porque si es de las 52 al 80 son bastantes. Pero es para que se den un quemón. Entonces, mi estimada Elvia, si no tienes el libro, si no te llegó por correo, sí, avísame. ¿Dónde los tengo? Acá están. Sí, mándame un mensajito y ya te lo... Sí, porque de hecho no sé en qué fecha fue, porque he estado buscando así ahorita que lo mencionó, en los últimos correos y no lo encuentro. Ah, cabrito. Sí, lo envié anoche, junto con la liga de YouTube, con la clase de ayer. A ver, sí, a lo mejor. Sí, según yo lo envié como archivo adjunto. Pero déjame revisar. Sí, ya, sí me llegó, profesora. Vientos, ahí lo tienes. Sí. Ok. Aquí está. Perfecto. Sí me llegó, profesora. Y es que me fui con la cinta nada más de la clase y no me había percatado que también venía no sé, ¿cómo quieres abrir este archivo? Sumatra. Si no me deja abrirlo, buscar una aplicación en Microsoft Store. Ajá, creo que puede abrirlo. No, Sumatra no la conozco, pero igual y si te sirve. Deja busco. La busco en una aplicación de Microsoft. A ver. Yo creo que sí lo va a abrir. Sumatra sí lo abre. ¿Sí? A ver. Sí, lee ebook. Ahí tienen, muchachos. Por si alguien más no la puede abrir, descargue Sumatra. También es un lector de PDFs, de ebook, de Mobi, de XPS, de un montón de formatos. Correcto. Déjenme lo veo. Otra vez lo voy a descargar. Mira, qué bonito. Ya están diciendo que en Calibre lo puedes pasar a PDF. Mira, Santonta no había leído todos sus mensajes y yo pensando que me estaban ignorando. ¿Qué esas? Sumatra. Sí, Sumatra sí lo abre. Dice Paula que no lo pudo descargar. ¿Lo tendrán en PDF? No, no lo tengo en PDF, corazón. Dice Jonathan que sí lo puede convertir a PDF. Si tienen ustedes sus WhatsApp y todo eso. Sí lo pude abrir en Sumatra, profesora. Viento, Silvia. Excelente. Gracias. A partir de ahí ya puedes leerlo. Perfecto. Gracias, Mil. Porque he perdido bastante tiempo buscándolo y sí tenía yo la... Perfecto. Les voy a contar uno de mis secretos más ocultos, muchachos. Hay una página de internet muy chula de preciosa. Sí. Que la tengo aquí, se las estoy presentando en pantalla. Se llama BOKLAT. Esta maravillosa paginita. Ahorita les pongo el vínculo en el chat. Y si se pega, bien, gracias, maldición. No se deja esto. Listo. En esta cosa pueden encontrar una cantidad grosera de libros. Aquí se ven en inglés porque la página, pues bueno, está en inglés.
Pero, por ejemplo, si yo quiero los libros de mi asesora de tesis, solo pongo su nombre y va a aparecer la mayor parte de las cosas que ha publicado Inés Conejo Portugal, por ejemplo, ¿no? Y viene, de verdad, no vienen así como súper todos, pero sí vienen bastantes. En Genial puedes descargar libros de todo también. Le das clic al libro, la barra de libre, te aparece la opción de convertir en lo de calibre y selecciona el formato que quieres. En Google Books se abre perfecto. También, sí es cierto, Google Books también abre ebooks. Entonces les recomiendo esta página, por ejemplo, el Edipo, aquí lo encontré, hace ya bastantito. Y también ayer. Por ejemplo, este que es el EPUB, también. Vienen en PDF algunos, pero no todos los libros vienen completos o no todos los libros vienen padres, entonces tienen que buscarle, ¿va? Es mi secreto. Yo sí encuentro incluso hasta los libros que vienen en sus materias, que por ejemplo no pusieron bien o que no subieron bien los programadores, entonces aquí, en Booklat. Google Books también, aunque algunos están parciales, eso me da mucho coraje. Pero ahí está mi secreto, muchachos, no se lo digan a nadie. Sería una lástima que todos descargáramos en pirata. Guiño, guiño. No descarguen piratería, guiño. Bueno, ahora sí, muchachos. ¿Podría decir el nombre de la página porque no pude copiar el link? ¿Cuál es el nombre? Es b-ok o oka.lat. Ok, gracias. Chipi, aquí está en el chat también. Y si no, se los vuelvo a poner. Luego en el chat todo se pierde. Ya me di cuenta que yo leo la mitad de los comentarios que me dejan. Lo bueno es que aquí se guarda. Bien, pues. Entonces, ¿alguna otra duda, comentario que no de llorar el día de hoy? Todo bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a ver el próximo lunes a las 7, no se les olvide. Vayan adelantando su trabajo porque la lectura no es pesada, pero sí es algo larguita. Vamos a empezar a ver lo que es la dimensión cómica de la narración, lo grotesco, lo carnavalesco, y probablemente me brinque así directo a la novela del siglo XIX. Va a ser una clase muy cargada, entonces prepárense mentalmente, ¿ok? Bueno, pues sean felices y con tenis. Lindo fin de semana. Lean, no lo dejen todo para el último. No, gracias a ustedes. Cuídense, lávense los dientes, tomen agua. Nos vemos el lunes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Ahí. Bonita noche, gracias. Igual, igual. Bye, Felicia. Gracias también. Gracias mil, profesora. Hasta pronto. Bien. Nos vemos. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, Marianita. Bye.